Buenos días, que Dios los bendiga. La palabra de Dios que quiero compartir comienza en el libro de Hechos, capítulo 1, a partir del versículo 1. El libro de Hechos relata cómo comenzó la iglesia en los primeros tiempos, cuando después que ascendió el Señor Jesucristo, cómo se fueron dando diferentes hechos en los cuales el Señor fue acomodando la iglesia, no quisiera decir estructurando, pero sí conformando la iglesia de acuerdo a los ministerios, de acuerdo a la congregación, de acuerdo a la función de cada uno de ellos, teniendo en cuenta siempre que el Señor Jesucristo era y es la cabeza de la iglesia. Dice Hechos capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hasta ahí nomás para hacer la introducción un poquito al tema. Jesús enseñándole a sus discípulos con palabras, con acciones acerca del reino de Dios, enseñándole las verdades que necesitaban para continuar la obra aquí en la tierra, que era predicar el evangelio del reino. Les dejó mandamientos. Dice que después de su resurrección se le apareció durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y les dio un mandamiento, les dijo que no se vayan de Jerusalén, que permanezcan ahí hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. El versículo 6 dice: entonces ellos, los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estos discípulos, descendientes del pueblo de Israel, estaban preocupados por su nación, si iba a ser restaurada, estaban siendo oprimidos por el imperio romano, y era lo que todavía no podían entender ellos, de que el reino de Dios no era terrenal, sino un reino espiritual. Así que el Señor les dice ahí que eso no era de sus incumbencias, ¿sí? Ellos no tenían que preocuparse en cuanto a los tiempos en el cual el Señor iba a restaurar el reino de Israel. No le dice que no lo va a hacer, pero le dice que ese no es el punto que tienen que hacer, el punto principal del mensaje que ellos tienen que recibir. Dice el versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos cómo el Señor ubica el mensaje principal que Él quiere que su iglesia la dé, ¿sí? Que los discípulos, los apóstoles aquí, comiencen a dar a conocer, que es recibir el Espíritu Santo y darle a conocer en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como dice su palabra. Así que ese era el punto principal por el cual debían preocuparse, debían ocuparse los apóstoles
que el Señor había escogido para comenzar su iglesia. Recibirán poder, dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo. La promesa de Dios ya no iba a estar sujetada solamente a la nación de Israel, sino que se iba a extender, dice, a todas las naciones, sin fronteras. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos cómo el Señor se revela primeramente a la nación de Israel y a través de esta nación quiere darse a conocer al mundo. Pero a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no se revela solamente a una nación, sino que se revela a todo el mundo, a toda nación, hasta lo último de la tierra. Y esa es la función que el Señor Jesucristo le ha dado a la iglesia. Más adelante vemos cómo Jesucristo ascendió a los cielos y los discípulos, dice, volvieron a Jerusalén obedeciendo a la palabra de Dios. Pero adelantándome un poquito más a las Escrituras, vemos en el versículo 12 del capítulo 1, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El Señor Jesucristo, escogiendo aquí a los primeros cristianos, podríamos decir, que iban a comenzar la obra, tanto hombres como mujeres, aquí nombrados, y otros que no se nombra, pero le dice que perseveren, ¿sí? Perseverar, persistir en lo que Él le había enseñado. Unánimes, ¿sí? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unánimes en la enseñanza que el Señor Jesucristo les había dado. Y algo más que leí acá, en oración, ¿sí? Orando a Dios en el nombre de Jesucristo, como el Señor Jesucristo les había enseñado ahí en Juan 14, versículo 13 y 14. El Señor les dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos cuando todavía estaba en la tierra, enseñándoles cómo debían orar, ¿sí? Al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él iba a obrar. En el capítulo 2 de Hechos, versículo 1, vemos otra vez cómo estaban estos discípulos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Otra vez vemos acá la unidad que había en esta iglesia. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Obedeciendo a la palabra de Dios, permanecieron en Jerusalén, y en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo. Y vemos más adelante cómo el apóstol Pedro comienza su primer discurso. ¿Sí? Dice que en su primer discurso se convirtieron como 3.000 personas. Pero había un versículo acerca de que a mí también me llamaba la atención, acerca de cómo debían estar. Dice el versículo 37 del capítulo 2, el pueblo que estaba ahí escuchando la palabra de Dios,
Dice que la palabra de Dios conmovió sus corazones. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, otra vez aquí, acerca de lo que venía diciendo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era la enseñanza del Señor, que el Señor Jesucristo le había dejado, en la comunión unos con otros. Ellos estaban unánimes juntos, y acá vemos cómo al pueblo, a aquellos hermanos que se habían agregado, los instan a que tengan comunión unos con otros, y dice, y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? El partimiento del pan para hacer recuerdo del sacrificio de Cristo en la cruz, como seguramente lo vamos a hacer en esta mañana, haciendo memoria del sacrificio de Cristo en la cruz. Y en las oraciones, ¿sí? Otra vez, las oraciones a Dios en el nombre de Jesucristo. Todas estas enseñanzas eran dadas a los que habían creído. Y así comienza la iglesia del Señor Jesucristo. Comienza a expandirse, a extenderse por diferentes lugares, y ocurren diferentes hechos para que la iglesia se pueda extender. Primero vino una persecución, la muerte de Esteban. En Hechos capítulo 7 tenemos este relato. No quiero ser tan larguero en la lectura como siempre digo, pero a causa de esta persecución, los que fueron perseguidos, dice que por donde iban predicaban el evangelio del reino, y la palabra de Dios se iba propagando y se iban agregando cada día los que iban a ser salvos. Pero hay una iglesia que a mí me marcó estos días, hace 2 semanas que vengo leyendo en estos pasajes, porque el Señor me mostró esta palabra hace 2 sábados atrás, cuando habíamos ido a la casa bíblica, ahí en el culto, y es la iglesia en Antioquía. Dice el capítulo 11 de Hechos, versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen, otra vez esta palabra, perseverar, permanecer, fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vemos esta iglesia
que se funda a causa de la persecución. ¿Sí? Van estos hermanos que habían sido perseguidos, habían sido exiliados de Jerusalén, predican el Evangelio, se convierten. Entonces llegó a oídos de los apóstoles que estaban en Jerusalén. No había tecnología, no había teléfono, no había celular, no había forma, pero el mensaje llegó a una distancia más o menos de más de 300 kilómetros, y hasta ese lugar fueron a ver si lo que se estaba haciendo en ese lugar era la obra del Señor Jesucristo. Y dice que Bernabé, dice que al ver la gracia de Dios se regocijó, ¿sí? No sé si había otros problemas en la iglesia que recién comenzaba en el lugar, pero dice que vio la gracia de Dios y se regocijó, ¿sí? La gracia de Dios obrando en el corazón de los hermanos y haciendo que esta iglesia comenzara a funcionar, ¿sí? Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y lo busca al apóstol Pablo. En ese momento Pablo todavía era resistido por las iglesias. Los apóstoles no se querían juntar mucho con él, ya que él fue un perseguidor de la iglesia. Pero Bernabé se acercó a él, lo buscó y lo trajo con él, y se congregaron un año enseñando la palabra de Dios en ese lugar. Cuando veo esta vida de Bernabé, no preparé nada, pero es como aquel que va y busca a aquellos que están alejados o están apartados de la presencia de Dios y tienen esa gracia especial para atraerlos y hacer esa comunión íntima que el Señor hace en nuestros corazones, a pesar de una vida pasada. Así que las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios. Si bien sabemos que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un asesino intelectual, un asesino material, sin embargo él se convierte al Señor y todas estas cosas quedaron atrás y su vida fue hecha nueva. Cuando vemos su conversión y las veces que él comparte, y también se refiere a la gracia de Dios, que dice que por la gracia de Dios él es lo que es, ¿sí? El Señor Jesucristo, él creía que servía a Dios, ¿sí? Era un religioso. Sin embargo, el Señor Jesucristo se le aparece y le dice que cuánto debía padecer por causa de su nombre. Y es a estos dos hombres que me voy a referir acá en Hechos, capítulo 13, versículo 1, para poder redondear un poquito acá el mensaje que quiero dejar a la iglesia. En Hechos capítulo 13, versículo 1. Disculpe, pero la alergia está ahí, a flor de piel. Dice 13, versículo 1 de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Dice el versículo 2, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Como les decía al principio, esta iglesia funcionaba, ¿sí? Estaban las autoridades de la iglesia. Dice, había profetas, había maestros, y ahí da los nombres de algunos, y estaban ministrando al Señor, ocupándose de la alabanza a Dios, seguramente de la lectura,
seguramente de conocer lo que el Señor quería hacer por medio de sus vidas. Y el Espíritu Santo habló, ¿sí? El Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad, vino sobre la vida de los hermanos en este lugar. Dice, habiendo ayunado, entonces el versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pablo y Bernabé habían sido llamados para salir a la obra, ¿sí? A predicar el evangelio del reino. Y estando reunida la iglesia, seguramente unánimes, juntos, como dice esta palabra, dice Hechos de los Apóstoles, unánimes juntos, ministrando al Señor, como seguramente lo vamos a hacer ahora. Vamos a ministrar la presencia de Dios, le vamos a dar gloria y alabanza al único que es digno de toda gloria y honra, ¿sí? Seguramente que cuando nos ocupemos del Señor Jesucristo, Él va a ir marcando nuestras vidas, ¿sí? Apartándonos para su obra. Entonces vemos, como leía el versículo 3, dice, habiendo ayunado y orado. Una vez más, aparece acá ayuno y oración. Dice, les impusieron las manos y los despidieron. El versículo 4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, como decía, es el que guía nuestras vidas, dice, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con él procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Había un hombre importante en aquel lugar, un procónsul que quería escuchar la palabra de Dios, pero había alguien que se oponía, ¿sí? Como para que él no pueda escuchar la palabra. Pero más adelante, después cuando leemos en las Escrituras, vemos cómo este hombre pudo escuchar la palabra de Dios y creyó al Señor Jesucristo. Y así siguieron sus viajes, su primer viaje de misionero. Pero dice, habiendo zarpado, el versículo 13, de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pablo y Bernabé salieron a la obra y Juan siguió con ellos como ayudante, que se volvió. La Biblia no dice cuál fue el motivo por el cual aquí él se vuelve. Más adelante Pablo y Bernabé deben separarse. Al no estar de acuerdo el apóstol Pablo a llevar a Juan Marcos a la obra, pero finalizado ya después de muchos años el ministerio, el apóstol Pablo lo llama a Juan Marcos y le dice que él es útil para el ministerio. O sea que estos hechos que ocurrieron acá se pudieron solucionar dentro de la iglesia, donde hubo desacuerdos, podríamos decir, donde tanto Pablo como Bernabé tuvieron que salir por diferentes caminos. Y son problemas que surgieron en la iglesia en su momento y que tuvieron que solucionarlo durante ese momento. Pero no solo esos problemas, vemos que hay otros más, como la oposición al evangelio, a la predicación de la palabra, como hay personas que se levantan en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo lo dejó bien en claro, debemos predicar el evangelio del reino, ¿sí? Y Él se ocupará de todas las otras cosas. Él se va a ocupar de los enemigos, de aquellos que se oponen. El Señor Jesucristo
va a allanar los caminos por donde Él nos marque, porque Él nos llamó a su obra, somos colaboradores de su obra. Pero me llamaba la atención el capítulo 13, versículo 1, hablando de esta iglesia de los primeros tiempos. Podríamos decir, esta parte de la iglesia ya está con el Señor, la iglesia de los primeros tiempos, ya los nombres que tenemos acá ya se fueron con el Señor, ¿sí? Pero la iglesia del Señor, como nos decían el jueves, sigue caminando, ¿sí? Y somos nosotros los que hemos decidido, por gracia de Dios, nosotros estamos en la iglesia del Señor Jesucristo hoy día, y los que el Señor ha elegido y ha llamado para que su iglesia sigue caminando. Y podríamos decir que aquí en la iglesia de Santa Fe hay profetas, pastores, maestros, y todos, ¿sí? Toda la iglesia, porque así dice su palabra en 1 Corintios 14, 26. Toda la iglesia ministra al Señor. Y el Espíritu Santo va mostrando, ¿sí? El Espíritu Santo va marcando cada una de nuestras vidas en lo que debemos hacer, ¿sí? En la obra del ministerio. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado con un propósito que no perdura solamente acá en la tierra, sino que es para vida eterna, dice su palabra. Así que yo, a través de esta palabra, el Señor me animaba en estos días a ministrar en su presencia, ¿sí? A dejarnos guiar por el Espíritu Santo y que el Señor vaya marcando nuestras vidas, ¿sí? El Señor es el que hace la obra, Él es el Señor de la obra, Él es dueño y hace como quiera. Nosotros podemos tener buenas ideas, pero el Señor por medio de su Espíritu Santo, es el que guía su obra. Y ha puesto en la iglesia a hombres y mujeres para que continúen con la obra que Él les encomendó a estos primeros hombres. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, para confirmar por medio de su palabra lo que acabo de decir. Dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y dice el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y habla de ese camino de amor que el Señor Jesucristo nos mostró por medio de su muerte y resurrección de la cruz. A partir del capítulo 13, versículo 1, podemos leer, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase a mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y después da las características que debe tener este amor, un amor nacido de un corazón puro, que conoce al Señor Jesucristo, lo que ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y había otro pasaje que quería leer mientras los músicos y los cantantes van subiendo.
En Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios, está escribiendo el apóstol Pablo, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Este cuerpo unido por diferentes coyunturas. El apóstol Pablo en otro lugar hace alusión al cuerpo como miembro, cada uno y unos con otros, y cuya cabeza es el Señor Jesucristo. Acá habla de un edificio, ¿sí?, fundado sobre los apóstoles y profetas, sobre las enseñanzas que ellos dejaron a la iglesia de los primeros tiempos, y nos habla a través de hoy, a través de su palabra, edificado, dice, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, todos los miembros, toda la iglesia, podríamos decir, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Su palabra dice que debemos ser santos porque Él es santo. Sed santo en toda nuestra manera de vivir. En quien vosotros también, dice, todos nosotros, somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Señor, queremos ser edificados sobre la principal piedra del ángulo que es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Señor, guía cada una de nuestras vidas. Señor, acá hay una ínfima parte de tu iglesia funcionando, Señor, como tú mandas en tu palabra. Señor, con autoridades de gobierno, apóstoles, profetas, pastores, maestros. Señor, habla a cada uno de nuestros corazones. Señor, guía nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Señor, pero primeramente queremos ocuparnos de ti, Señor. Ministrar tu presencia, glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, Señor, porque tú eres el único y sabio Dios, digno de toda gloria y alabanza, Señor. Queremos bendecir tu nombre en esta mañana. Reconocer que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Por gracias estamos en este lugar, Señor, que por gracias somos salvos, Señor, y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. Bendita sea tu nombre, Señor, bendito sea tu nombre en esta mañana, Señor. Aleluya.